Hola gente, hoy nos toca continuar con la segunda parte del volumen 9 que publiqué hace unas semanas. Espero que la conclusión de este arco la encuentren tan interesante como cuando yo la leí por primera vez y la consideren como una especie de final de temporada para la segunda temporada que nunca pudimos tener. Ahora sí, comencemos. Todos quedaron que a la mañana siguiente harían la purificación, pero Haru, queriendo proteger a sus amigos antes de intentarlo, decide ir al campo ilimitado para hablar con la bestia y asegurarse de que aún tuviese autocontrol acelerando. Su idea era viajar a un lugar popularmente conocido por tener pocos Burst Linkers, pero antes baja a un supermercado y al frente de este se encuentra sentada en un banco a su senpai, esperándolo. Kuroyuki-hime vio venir que él intentaría algo imprudente, como eso por su cuenta, por lo tanto decide llevarlo hasta su casa. Ella vive en un complejo residencial llamado GTL Asagaya, pero le dice que tuvo que mudarse de su antigua casa 6 meses después de que decapitara a Red Rider en Accel World. Al principio titubea un poco, pero casi susurrando le dice que lo que está a punto de contarle no lo sabe nadie más aparte de ellos dos. Resulta que en ese tiempo intentó matar a otro de los reyes de color puro, pero no en el juego, en la vida real. Dado que este tema es difícil para ella, lo deja ahí, pero le promete que en un futuro lo sabrá todo de su pasado. Luego lo cela un poco preguntando qué es lo que había pasado en el auto con Rin, diciéndole lo poco que sabía de Ash por Riker, seguido de caricias y palabras amorosas de Kuroyuki-hime, compartiendo un momento romántico que Haruyuki pensó podría ser el último de fracasar en su misión. Arita aprovecha en darle los detalles sobre su pelea con el Rey Verde, dejando impresionada a su senpai, pues el arc que poseía duplicaba el poder de los ataques que le lanzaban y contraatacaba en respuesta. Finalmente quedan en que ella lo acompañará para realizar su plan y pelearán en un duelo si es que Silver Crow pierde el control y las cosas se complican. Ella acelera primero para llegar al distrito donde se desconectó, pues recordemos que Haru salió forzosamente del campo neutral la vez anterior. Luego regresa y ambos se conectan a la vez. Una vez dentro, Haru estaba solo, pues su senpai solo sabía que estaba en algún punto de Roppongi Hills. Él llega rápidamente hasta el techo de la torre que tenía 12 columnas para esperarla, cuando de repente escucha su voz salir de una de las columnas casi como si estuviera escondiéndose. Le pide que no se acerque, que la escuche. Entonces le dice que se ha vuelto peligroso para ella y para su legión, por lo que no tiene más opción que hacerlo desaparecer. Al terminar de hablar, súbitamente destruye todas las columnas que estaban entre sus avatares y le atraviesa el lado derecho de su pecho con su cuchilla negra. Pero algo no andaba bien, su voz era muy fría, se movía en la oscuridad y estaba diciéndole lo opuesto que hace unos minutos. Entonces prende su Laser Sword y ahora es capaz de darse cuenta, a pesar de ser una copia casi idéntica, en la luz era un avatar en 2 dimensiones que simulaba ser ella, e incluso en la oscuridad sus extremidades estaban pegadas al piso mientras que Lotus flotaba ligeramente. Una vez descubierto, el avatar misterioso revela su verdadera voz y lo felicita por haber podido usar su encarnación aún estando parcialmente transformado en Disaster, pues Haru, sin darse cuenta por sus sentimientos, estaba en plena transición de un estado al otro, a pesar de seguir teniendo su conciencia. Entonces, la sombra que era se transforma nuevamente en un conjunto de placas negras y recupera su verdadera apariencia. Black Vice aparece ante sus ojos. Él le dice que estaba esperando a Metatron en ese lugar, pero que haya aparecido es un gran golpe de suerte, que se alinea con los objetivos de la sociedad. Sin embargo, Haru le pregunta ferozmente qué hizo con Black Lotus. Pero en ese momento la bestia se sale de control y por la boca de Silver Crow le dice que él es quien mató a Fran, para acto seguido atacarlo. Flash Blink resulta totalmente inútil frente a Vice, pues este usa su habilidad especial,
Hexaedral Compression, que lo encierra en un cubo de placas negras que comienza a comprimirse haciéndole daño. Creyendo controlada la situación, Vice reflexiona si debería desterrar a Crow de Accel World para recuperar la armadura, o su presidente le encontraría alguna utilidad estando vivo. Pero en ese momento aparece Black Lotus al rescate y rompe el cubo donde estaba encerrado. Aunque a diferencia de su anterior encuentro, esta vez sus cuchillas terminaron un poco dañadas. Ambos reflexionan que deben cuidarse de su habilidad pasiva, Shadow Lurker, que le permite moverse entre las sombras. Black Vice parecía entonces que se disponía a activar otra técnica encarnada, pero Lotus es más rápida y lo atraviesa con Death by PR Sync. Sin embargo, eso termina siendo un gravísimo error, pues Vice usó su habilidad para crear una imitación de Saffron Blossom, que al ser atravesada por la reina, hace que la conciencia de la armadura tome posesión del cuerpo de Silver Crow, y la ataque salvajemente, inmovilizándola, rompiendo su visor morado, y haciendo que de ella broten lágrimas mientras la reina piensa que está lista para asumir todo lo que le haga su preciado Haru, pues le ama más que a ninguna otra persona. Haru, dentro de su mente, estaba encerrado en medio de una fosa sumida completamente en la oscuridad. Primero piensa resignado que no hay nada más que hacer, y este es su final como Burst Linker, pero rápidamente se pone de pie y en un ataque de voluntad, pese a saber que es inútil, golpea las paredes hasta que sangran sus puños. Sin embargo, un niño aparece frente a él, diciéndole que no sirve de nada, que haga lo que haga no saldrá de ahí, pero le reconoce que es el único que cayó tan profundamente, llegando al núcleo de su desesperación. Dándose cuenta que es Chrome Falcon, recuerda todo su sueño. Discuten un rato y Haru le grita que aún hay un modo de que se reencuentre con Blossom y que él en persona cortará su desesperación, logrando finalmente quebrar el mundo que se había formado en su mente. De vuelta en su avatar, Silver Crow logra detener a la bestia y se le ocurre la solución de todo esto. Para llevarla a cabo, alza el vuelo sosteniendo a Kuroyuki Hime del cuello, para que Vice no se dé cuenta que ha recuperado su conciencia, y una vez ahí, utiliza toda la energía que tiene para transmitirle su encarnación positiva a Starcaster, porque recuerda que originalmente estuvo separada de Disaster. La idea termina funcionando, y la espada regresa a su forma original. Estando así, la usa para atravesarse el pecho con ella. Ese golpe no le causa ningún daño, debido a que Haru descubrió que en la espada era donde vivía Saffron Blossom, la cual aparece como fantasma, pero en su forma de niña, y consuela a Chrome Disaster, que revienta su aura negra, y aparece también Chrome Falcon en su forma de niño, reuniéndose con su amada y desapareciendo ambos en una luz. Entonces Haruyuki escucha lo siguiente: adiós, última pareja. Eres fuerte, más fuerte que yo, más fuerte que todos los que derroté, más fuerte que todos los que me golpearon, más fuerte que todos. Espero que tu luz destruya cada una de las raíces del mal que azotan en este mundo. Cuando Silver Crow abre de nuevo los ojos, tiene puesta la majestuosa armadura The Destiny. Estando en el aire con Lotus, decide cumplir la última voluntad de Falcon y juntando las manos, ambos logran conectarle sus ataques combinados de encarnación a un Black Vice que no podía huir, destruyéndolo de un golpe. Cuando Lotus revisa la bonificación por haberlo derrotado, se dan cuenta que es de nivel 8, por lo que se regenerará tras unos segundos. Sin embargo, dado que el edificio terminó hecho escombros, no saben dónde aparecerá, y probablemente aunque lo encuentren, ahí sí podrá escapar, por lo que deciden salir del campo ilimitado. A la mañana siguiente, sus amigos se enteran de todo lo que pasó, juntándose para celebrar, pero a la vez sometiéndose Haru de todos modos a la purificación de Ardor Maiden para separar a ambos armamentos. Despidiéndose de la bestia y prometiéndole volver a pelear, Haru termina el ritual con éxito y adquiere las tarjetas de ambos armamentos. Sin embargo, decide encerrarlos dentro de la casa que tenían Falcon y Blossom junto con la propia llave de esta, asegurándose que nunca más caigan en malas manos y rindiéndoles en el proceso un tributo sentimental. Finalmente, la novela termina con Rin visitando a Haruyuki mientras cuidaba a Hope,
conociendo también a un futuro personaje recurrente, Itsuki, una compañera de él en el comité de tutela, y reuniéndose junto a los demás miembros de Neganebulus, haciendo que Haru se sienta muy feliz por la vida que ha construido. Let's go.